Mi nombre es Rubén Mesa. La intención de la ecografía para nosotros como médicos de urgencias, médicos de terapia intensiva, médicos de consulta, médicos del piso, cualquier lugar en el que estemos, no es ser un médico de imágenes. Precisamente los médicos de imágenes pues son especialistas en esto. Por eso se creó una rama que se llama el POCUS. El POCUS es el Point of Care Ultrasonography, es lo que traduce el POCUS, que es simplemente la ecografía al pie de la cama, precisamente para hacer diagnósticos rápidos y tener decisiones rápidas e intervenciones aún más rápidas, lo que va a mejorar la calidad de la atención al paciente y asegurarnos de que estamos haciendo mejor las cosas. Bueno, más o menos los objetivos que tenemos o lo que quisiera transmitirles a ustedes es más o menos que entiendan los fundamentos físicos y fisiológicos de la ecografía, reconocer los artefactos ecográficos normales y patológicos, el protocolo Blue, que es uno de los principales el algoritmo madre en este abordaje de los pacientes que tienen dificultad para respirar. Ver patrones de neumotórax, atelectasias, neumonías y derrames pleurales, que son las patologías clínico-quirúrgicas más frecuentes que tenemos en el aparato respiratorio. Y luego de eso poder integrar la ecografía, como les decía, al examen físico. Estaría buenísimo, no sé si capaz ya lo hagan, la verdad no he vuelto a tener contacto con el pregrado en Colombia, ni si las cosas se siguen haciendo igual a como cuando yo estudié en el pregrado, pero a mi parecer la ecografía dentro de la semiología debería estar. Es una herramienta que nos ayuda a entender mucho mejor los sistemas. Es una herramienta que nos ayuda a entender mejor las patologías y a veces algunos signos de la semiología que son medio difíciles de entender, cardiológicos y respiratorios, que cuando uno los ve con sus propios ojos, como decimos en Colombia, se hace más fácil el entendimiento y el diagnóstico. Bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos escuchar los pulmones con imagen? La verdad, la ecografía, y más que todo en terapia intensiva o a veces en la guardia por rapidez, se ha convertido como en el nuevo estetoscopio. Además de, por lo menos en la época que yo hice mi internado en mi rural, los ecógrafos eran equipos muy grandes. Recién estaban saliendo equipos ultra portátiles, y ahora con el advenimiento de la tecnología, inteligencia artificial y demás, tenemos equipos muy pequeños, equipos muy buenos que podemos llevar hasta en el bolsillo. Es más, hay algunos equipos que se conectan directamente al celular. Simplemente tenés que tener el traductor, lo conectas a tu celular, abrís la app y haces una ecografía en 20 segundos. No te demora nada. Entonces, con toda esta evolución de la tecnología, precisamente se volvió a retomar, porque esta es una ciencia nueva, vieja, por decirlo así, ya que tiene más años de los que uno pensaría. Precisamente este señor que tenemos ahí en pantalla es el doctor Daniel Lichtenstein, francés, uno de los por decirlo así, padres de la ultrasonografía crítica, autor de un sinnúmero de artículos y de textos sobre esto. Él y su equipo empezaron a hablar precisamente de estos artefactos que se formaban en el pulmón. Precisamente porque lo que se hablaba antes es que la física del ultrasonido lo que nos dice precisamente son ondas de ultrasonido que se transducen o pueden viajar más fácilmente en tejido líquido o en tejido sólido para poder guardar una imagen adecuada. Entonces, precisamente al pulmón ser un órgano
hueco, por decirlo así, que está lleno de aire, porque bueno, claramente no es un órgano hueco como una víscera, pero está con un sinnúmero de aire. Cuando los ecografistas o los médicos de imágenes apoyaban el ecógrafo en la caja torácica, por decirlo así, no se veía nada. Este señor Lichtenstein empezó a interpretar esta nada. Y empezó a darse cuenta que había bastante información en esa nada. Hay algunas cosas, obviamente, de la ecografía sobre otros métodos diagnósticos que son mejores. El estetoscopio escucha, la ecografía ve, cuantifica, es un golazo, porque estamos viendo en tiempo real lo que está pasando en esa caja torácica. Y podemos cuantificar muchas cosas, hacer mediciones, crear algoritmos de manejo para un sinnúmero de patologías y para muchas patologías respiratorias. Algunas que vamos a ver acá, otras que bueno van a quedar en el tintero para el futuro, si ustedes van a querer seguir aprendiendo sobre esto. Y además de esto, bueno, lo que les hablaba, que el pulmón no se ecografía. Entonces, nada, para esto empezó todo el POCUS. Entonces, que podemos nombrar son los artefactos. ¿Por qué se llaman artefactos? Se llamaban artefactos porque precisamente no se veía ninguna imagen. Lo que se veía era una imagen como esta que tenemos acá ahora, que es simplemente la traducción de la pleura y el aire. Como ustedes ven en esa imagen de ecografía que tenemos ahí, no se está viendo nada, no se ve ninguna imagen clara y empezamos a empezar a diferenciarlo. No son errores, son artefactos útiles precisamente. La pleura es la interfaz clave. Acordándonos de la anatomía del pulmón, casi todos los órganos tenemos las dos pleuras, la pleura parietal, la pleura visceral y este espacio virtual, entre comillas, que tenemos entre estas dos con algo de líquido y precisamente este deslizamiento que tienen ellas dos. Eso es algo clave para la ecografía pulmonar. Los cambios en el contenido aéreo y líquido dentro del alveolo y por debajo de este espacio subpleural es lo que nos va a modificar y a cambiar todo este panorama de artefactos que vamos a ver para distinguir diferentes patologías. Bueno, ¿cómo reconocemos la línea pleural? Hay una cosa que es también muy del POCUS y es que nos gusta, me incluyo ahí porque bueno, hago parte de toda esta corriente, es poner nombres fáciles de identificar precisamente para hacer más fácil el aprendizaje y la recordación de las cosas. Hay un signo que se llama el signo del murciélago, el bat sign. Que cuando colocamos un transductor encima de la caja torácica, en este caso un transductor lineal, ¿sí? Por eso es plana la imagen, vemos esta parte de abajo que es la pleura, esta línea blanca intensa o hiperecogénica y estas dos oscuras que están aquí abajo. Esto no es que sea la costilla es simplemente este pedacito. Lo que estamos viendo detrás simplemente es una sombra acústica posterior. Como decíamos, las ondas no se traducen bien en el aire, pero con la densidad ósea se crea una sombra acústica como si fuera un haz de luz. Esto me crea un ala, una cabeza y otra ala, y esto es lo que vemos como el signo del murciélago. Es la primera imagen que tenemos que aprender a ver y determinar para identificar ahí mismo la pleura, y por debajo de la pleura, entre los dos espacios y entre las dos sombras acústicas, vamos a ver ese tejido pulmonar que es el que nos va a brindar toda la información. Precisamente vamos a empezar a ver los artefactos llamados líneas A, B y C. Entonces, ¿cómo se interpreta este lenguaje? Cada artefacto es como una firma acústica que produce el pulmón. ¿Qué es la línea A? Son líneas horizontales paralelas a la pleura
que reflejan, entre comillas, un pulmón normal. ¿Por qué entre comillas? Porque dentro de un algoritmo que vamos a ver después nos va a diferenciar ciertas patologías. Estas son las líneas A. Como hablamos, son líneas horizontales, ¿sí? Acá las representé para aprender a verlas. Acá tenemos esa imagen que vimos anteriormente en amarillo, simplemente es un modo que tiene el ecógrafo para tratar de ver un poco con más intensidad las imágenes, pero en una ecografía normal lo vamos a ver así. Lo mismo, tenemos acá una sombra acústica posterior, y este pedazo más gris clarito es el pulmón. Tenemos la pleura y estas líneas que se forman equidistantes, cada vez con menos intensidad, son estas líneas A. ¿Qué me dicen estas líneas A? Que el pulmón está aireado, ¿sí? Es lo único que me dice. Tenés un pulmón de un paciente normal, aireado. Es el primer concepto y tratar como de empezar a llevar esas imágenes a la mente para tenerlas y empezar a aprenderlas. Hay que tener en cuenta también algo muy bueno que no se los dije al inicio de la charla, así hacemos acá un paréntesis. La ecografía frente a la radiografía es bastante más sensible, sobre todo para patologías como neumonías de bases, para neumotórax, sobre todo en neumotórax leves a moderados, porque en severo obviamente la radiografía de tórax es categórica, pero la radiografía de tórax llega a un 60% de sensibilidad. En un buen observador o en un radiólogo de experiencia, un 80%. La ecografía, con un entrenamiento que no es muy largo, y con una buena mano, se acerca al 90-95% de sensibilidad para diagnóstico de estas patologías. Así que es una herramienta poderosa y que nos va a apuntar más el diagnóstico. La radiografía nos da muchos falsos negativos, nos vamos a comer diagnósticos que capaz no vemos, pero sí están ahí. En cambio, con la ecografía es más difícil que eso pase, obviamente con un entrenamiento previo, como todo. Para la radiografía también vamos a necesitar un entrenamiento previo y mucho ojo. La ecografía capaz se demostró que necesita un poco menos de ese entrenamiento. Seguimos con las líneas B, terminando el paréntesis que hicimos. Son líneas verticales en cola de cometa o en luces de concierto, así como el ejemplo que tengo acá. Vemos las luces que bajan y borran las líneas A. Esto es importante. ¿Qué indica esto? Que hay un aumento del agua del intersticio del pulmón. Esto nos puede decir que el paciente puede tener un edema agudo del pulmón o puede darnos alguna sospecha de una neumonía o un paciente con una enfermedad fibrótica pulmonar. Como vieron, voy a volver a dar play acá. Así es el movimiento, así se ve en tiempo real. Las líneas A se van a ver quietas. Las líneas B les puse un video precisamente porque es así como se ven. Con el movimiento respiratorio se ve como este movimiento en cortina. Fundamental de las líneas B que se tienen que ver más de 3 entre cada espacio. Vieron que acá tenemos nuevamente la sombra acústica posterior de una costilla, acá tenemos otra sombra acústica y tenemos en este caso 4 líneas en movimiento y se nos borró totalmente las líneas A, que acordémonos son las líneas horizontales. Después de esto tenemos el patrón C, o en algunos casos, en algunos textos lo llaman como las líneas C. ¿Qué son estas líneas? Son líneas subpleurales que están mal definidas. Como se dan cuenta acá, no se ven iguales que las anteriores. Estas se ven bien definidas, con bastante movilidad. Estas se ven, si se dan cuenta por acá a esta altura, un poco de línea A, un poco de línea A, y ellas están metidas ahí como peleando con esas líneas A. Ese es un patrón mixto, y algunas líneas que se ven aquí abajo incompletas son esas líneas C subpleurales, que nos van a brindar también otra información. Entonces, recapitulando, tenemos líneas A por un lado que nos dicen un pulmón aireado, líneas B por otro lado que nos pueden hablar de edema, congestión, puede ser algo de neumonía o fibrosis, y este patrón C que lo vemos mucho en síndrome de distrés respiratorio, en neumonías
Y bueno, nos cansamos de verlo en el COVID, cuando tuvimos esta pandemia, que bueno, todos tenemos cosas que contar del COVID. Esta es una de ellas. Así que nada. Después de esto viene el punto PLAPS. Después en una imagen les voy a mostrar bien cómo es el protocolo donde se debe colocar el transductor. El punto PLAPS es el Posterior Lateral Alveolar Pleural Syndrome, de ahí la sigla. Simplemente es el transductor colocado más o menos cuarto quinto espacio intercostal con línea axilar posterior. Y esta es la imagen que vamos a tener. Normalmente un punto PLAPS normal lo vamos a ver con patrón de líneas A, ¿sí? Exactamente igual. Si tenemos sobrecarga de volumen, vamos a ver algo de líneas B. Pero cuando tenemos derrames pleurales, consolidaciones, atelectasias, neumonías con derrames paraneumónicos, lo vamos a ver de esta forma. La ecografía, al hacerla con el paciente, con el transductor al costado, vamos a verla como esta sería como si la radiografía que estaría en posición vertical la pusiéramos en posición horizontal, como que le diéramos un giro de 90 grados. En este caso, esto es el hígado del paciente. Acá tenemos el diafragma por encima del hígado. Esto sería el espacio costofrénico y cardiofrénico. Y esto es toda la base pulmonar. Como ven acá, está casi que igual el pulmón al hígado. Precisamente es una hepatización con un pulmón que está quieto, sin mucha movilidad. Y en el caso de neumonías asociadas con derrames paraneumónicos, como ven, no sé si alguna vez han visto algún informe de una tomografía que les dice que tiene una atelectasia pasiva secundaria a un derrame pleural. Bueno, más o menos es esto lo que nos está diciendo. Acá vemos todo el reborde costal, acá vemos el seno costofrénico, esto sería el diafragma, está un poco menos nítida que el anterior, y esto es el pulmón atelectasiado, capturado por todo este líquido que está alrededor de él. Igual adelante vamos a ver imágenes un poco mejores, pero más o menos para que se vayan haciendo la idea. Y todas estas imágenes hiperecogénicas, blancas, son simplemente como, por decirlo así, focos neumónicos de esa consolidación que está ahí dentro de esa atelectasia y con todo ese derrame pleural. Esta es otra de las ventajas que tenemos de ese punto PLAPS, que muchas veces cuando hacemos este punto PLAPS vemos que hay un buen despegamiento, vemos que hay más de 2 centímetros de despegamiento. Sin pensarlo dos veces, podemos hacer una sepsia, antisepsia y colocar una aguja ahí, si es necesario drenar y hacer una toracentesis, o simplemente para tomar una muestra y qué sé yo, hacer criterios de Light y hacer un mejor diagnóstico. Ya con esto nos asegura primero un procedimiento más rápido, más seguro. Antes me acuerdo cuando roté por semiología y hacíamos las toracentesis, que las hacíamos por método de percusión, mirábamos la radiografía, más o menos mirábamos la altura, hacíamos percusión, punzábamos con toda la técnica de la costilla, evitando el paquete vasculonervioso y todo esto. Bueno, la técnica va a ser exactamente la misma, solamente que aquí estamos viendo en vivo y en directo el líquido que voy a pinchar. Voy a entrar con la aguja, voy a ver todo el tiempo la aguja, cómo va entrando, hasta dónde va entrando, y me voy a fijar claramente que no toque el pulmón. Entonces es un método que me va a asegurar, me va a dar mucha seguridad sin hacerle más daño del necesario al paciente. No sé si muchos hemos visto muchos neumotórax causados por punciones, por toracentesis, que precisamente esto es lo que trata de evitar. Tras de esto que tenemos un diagnóstico, podemos hacer de una vez un procedimiento y asegurar por lo menos el resto del paraclínico del paciente. Bueno, como les decía, acá hay algunos videos. Esto se ve así con el movimiento respiratorio. Esto que se ve acá bailando dentro del líquido precisamente es el pulmón. A eso le llamamos el signo de la medusa. Se ve como una medusa. En algunos casos, cuando se completa aquí al otro lado, le dicen que es el signo de la cola del pez, por ser como una cola de un pececito que estuviera nadando. Y en el lado de acá de la derecha de sus pantallas, como ven, hay algo ahí eso se llama el signo del placto. En este caso, el pulmón está muy atelectasiado, se ve nomás esta línea,
Y todo esto que se ve acá, sí, es ese líquido o ese derrame pleural que debe llevar un tiempo importante ahí, que capaz está muy sobreinfectado. Y ese signo del plancton, ¿se acuerdan que el plancton es como esos animalitos chiquititos microscópicos que están en el mar y que comen las ballenas? Se ve así. Nos dice como que ese líquido está más denso, tiene una densidad más de la normal y seguramente puede hacer algo de pus o ese líquido se esté empezando a locular. Eso nos habla ese signo del plancton. Y con más veras voy a entrar con una jeringa, con una aguja y voy a tomar una muestra y en este caso que es un derrame bastante importante, voy a drenar lo más que se pueda. Y acá estas imágenes que ven aquí atrás es simplemente casi que la columna vertebral del paciente con algo de sombras acústicas posteriores. Se alcanza a ver bastante. Bueno, el otro signo importante de la expresión de la ventilación pulmonar es el sliding pleural o el deslizamiento pleural. Bueno, ya repasamos entonces líneas A, líneas B, líneas C o patrón C, punto PLAPS, y con esto ya vamos arrimando a bastantes diagnósticos. El deslizamiento pleural es lo que hablábamos al principio de la charla, que no es más que este movimiento entre la pleura visceral y parietal con el líquido que tiene virtual entre estas dos pleuras. En la ecografía, en los ecógrafos, hay un modo que se llama el modo B y el modo M. El modo B son todas estas ecografías previas que vimos, que simplemente es un modo 2D, en 2 dimensiones. Y el modo M es una línea que me sale en cualquiera de los sitios donde yo la coloque. Ejemplo, yo la puedo colocar acá y lo que me va a hacer es un corte. Hagan de cuenta como si yo tuviera un pastel de cumpleaños, una torta, y yo le saco un pedazo, la corto, le saco un pedazo y ese pedazo que yo veo dentro de la torta es como ese corte que yo hago con mi línea M, que es el modo M, se llama modo movimiento. Es un corte que yo lo veo en vivo y veo una movilidad. Eso me va a dar muchos signos para distinguir diferentes patologías. El signo de la playa es uno. Ahora vamos a ver que es una granulación que se ve bajo de la pleura. Y nos va a decir con bastante sensibilidad y especificidad si un paciente tiene un neumotórax significativo. Acá vemos, esta fue la imagen que les había mostrado antes, más o menos para que nos volvamos a ubicar. Ahí está, ahí van dando. Y este es el modo vivo, cómo se ve el deslizamiento con los movimientos respiratorios. Ven que cuando el paciente respira, se ve que esa línea blanca se mueve. Si yo veo en un paciente que yo sospecho que tenga algún neumotórax y yo veo este sliding pleural, ya descarto totalmente que tenga un neumotórax. Obviamente, mirando en todos los puntos auscultatorios, o los focos de insonación. Me descarta precisamente este movimiento, el neumotórax. Si tengo alguna duda, me voy al modo M, que es este modo que estábamos hablando antes, que les va a dar esta imagen. Esta línea es una línea divisoria. Acá tengo dos patrones diferentes. Hacia la izquierda es este tejido granulado del que hablaba la diapositiva antes, que simplemente va a simular la playa y este sería el agua, por eso es el signo de la playa, o sea, esto sería como la arena y este sería el agua. Este es el patrón normal de un pulmón sano, normal, aireado. Importante tener en cuenta, no sé si alcanzan a ver y a distinguir esta línea que es diferente al resto del tejido. Acá se repite al resto del tejido. Esto es algo que se llama el pulso pulmonar. El pulso pulmonar no es más que la irradiación de los movimientos cardíacos en el tejido pulmonar. Y eso nos dice y nos confirma aún más de que el paciente no tiene un neumotórax. Y después viene el signo que tiene muchos nombres, del signo del código de barras, el signo de la estratosfera, que no es más que la repetición de el agua, o sea, es todo agua. Se ve literal como un signo de código de barras.
sin líneas pulmonares, sin pulsos pulmonares ni nada. Y esto nos estaría, en ausencia del sliding pleural, al poner yo el modo M y al ver este patrón, casi que estoy confirmando el diagnóstico del neumotórax del paciente. Ahora, hay varias cosas a tener en cuenta, importantes, haciendo un nuevo paréntesis acá. Hay que tener en cuenta también que siempre hay que tratar de primero tener una sospecha diagnóstica. Generalmente las imágenes, aunque son imágenes diagnósticas, las imágenes nos deben servir para confirmar la sospecha que yo tengo en mi cabeza. Yo no debo entrar y poner un ecógrafo, aunque muchas veces pasa, ver qué está pasando y de una vez tener el diagnóstico. Acuérdense de toda su entrenamiento, de todas sus clases, semiología, patología y demás. El paciente nos llega, nos dice más o menos qué le pasa, hacemos una anamnesis rápida. Esto me refiero obviamente en casos de urgencia, en salas de reanimación, en shock room. Donde tenemos una sospecha, no sé, tenés un herido por arma de fuego, por arma cortopunzante en tórax, ya casi que tienes el diagnóstico, llegas, haces rápidamente un protocolo Blue. El protocolo Blue no debe durar más de 3 minutos y con eso ya haces un diagnóstico, sabes que tienes un neumotórax, pones un tubo de drenamiento pleural o un tubo de tórax, como llamamos en Colombia, y ya está. Confirmaste el diagnóstico, no tuviste que esperar a que venga el equipo de rayos X o que venga el portátil o que venga alguien que sepa hacer ecografía para verlo, nada. Simplemente te aseguras del diagnóstico que tenés. A veces viste que se duda. Y sobre todo cuando no son neumotórax masivos, tienes la herida por arma de fuego, le hiciste por arma blanca, le hiciste una radiografía, el paciente está estable, todavía no ha hecho signos de neumotórax hipertensivo, pero miras la radiografía y no te queda claro, y bueno, agarras el ecógrafo y confirmas diagnóstico. Capaz no estás en un sitio que no tienes tomógrafo, si estás en un hospital de cuarto nivel ni hablar, pero seguramente lo que hablábamos al principio, en los rurales, en los sitios rurales apartados, mucho ahí nosotros, por lo menos en Colombia, tenemos muchos accidentes de tránsito, también muchos heridos por armas de fuego y muchos heridos por armas blancas, donde estos diagnósticos son pan de cada día. Y muchos sitios, muchos sanatorios, muchos hospitales o clínicas no tienen un tomógrafo y a veces hay que esperar a derivar al paciente y nada, con un ecógrafo en la sala de emergencias se soluciona el problema rápidamente con alguien con entrenamiento. Bueno, y esto es el protocolo Blue, Bedside Lung Ultrasound in Emergency. Es lo que significa el Blue. Lo desarrolló el doctor Lichtenstein, el señor que vimos al principio de la charla. Nos permite identificar la disnea o la causa de la disnea de este paciente, lo que les hablaba, en menos de 3 minutos. Con entrenamiento no debería durar más de 3 minutos este protocolo, que evalúa 6 zonas, 3 zonas de cada hemitórax. Las debemos empezar a insonar como cuando nos enseñan a auscultar los pulmones en semiología. Tiene que ser de forma comparativa, un lado, el otro, un lado, el otro, un lado, el otro. Y con eso vamos a clasificar los perfiles ecográficos según los artefactos y los signos pleurales, o sea, todo lo que vimos hacia atrás. Y este es el protocolo. ¿Qué significan estas manitas? Yo estoy a la derecha de mi paciente, voy a colocar mi mano izquierda con mi dedo meñique en el reborde costal del paciente. En el reborde costal, no, perdón, en la clavícula del paciente, sí, voy a colocarlo. Acá me queda mi mano al revés, me queda difícil, pero más o menos sería acá en esta zona. Y voy a poner en mi tercer nudillo, o sea que sería más o menos a esta altura, o a esta altura que ustedes tienen acá. Ahí es donde voy a colocar mi transductor. ¿Cómo? De manera vertical, ¿sí? Y ahí voy a llegar a ver esa imagen del signo del murciélago que vimos al principio. Vamos a ver las 2 sombras acústicas a los lados, el tejido pulmonar en el centro y voy a empezar a hacer diagnóstico. Miro acá y miro en el contralateral, siempre comparativamente. Segundo punto de insonación,
coloco mi mano inmediatamente por debajo de la mano que ya tengo colocada arriba junto a la clavícula, y acá me quedo un poquito más arriba, pero nuevamente en el tercer nudillo vamos a colocar nuevamente nuestro transductor. De la misma forma, así vertical como lo tenemos acá en la imagen del lado. Y vamos a ver nuevamente si tenemos la imagen del signo del murciélago, y dentro de ese signo del murciélago ver si tenemos líneas A, líneas B, líneas C, patrón C. Y por último voy a pasar al punto PLAPS, que era lo que les decía. Línea axilar posterior, más o menos con cuarto, quinto espacio. En algunas guías dicen que en este mismo espacio, en este mismo punto de insonación, que en este caso sería más o menos como por aquí, me voy por esa línea hacia atrás y ahí es donde voy a apoyar mi transductor. También en forma vertical. El transductor de uno de los dos lados, ¿vieron? Uno de los dos lados tiene alguna marca, un palito, un puntito, un dibujito, una hoja, alguna cosa, tiene algún distintivo. Ese distintivo es la muesca. La muesca, mover un poquito para atrás, en este caso, bueno, este nos sirve. Nos da este dibujito. Todos los ecógrafos lo mismo, ese mismo puntito que van a tener en el transductor lo van a tener a un lado de la imagen. Está o está acá o está acá. ¿Qué significa eso? Que si yo siempre debo poner esa muesca o ese testigo que tiene el transductor hacia la cabeza de mi paciente. O sea que si yo lo pongo de manera vertical, ese testigo tiene que estar dirigido hacia mi cabeza. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que en la ecografía, cuando ponemos ese transductor así de manera vertical, yo voy a estar viendo a mi paciente como si lo revisara semiológicamente. Acuérdense que el paciente debe estar acostado en la camilla, yo debo estar al lado derecho de mi paciente, la cabeza de mi paciente debe estar hacia mi izquierda y los pies hacia la derecha. Bueno, en este caso, en este pulmón que tenemos una costilla, otra costilla y pulmón acá, la cabeza de mi paciente va a estar allá hacia mi izquierda y los pies van a estar allá hacia la derecha. Esto para tener una referencia anatómica de qué estamos viendo y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, haciendo esto, completamos todas las imágenes del punto PLAPS. Hay que tener en cuenta también, bueno, este protocolo Blue es el primer protocolo que salió y que empezó a hablarnos. Existen otros protocolos, hay Blue extendido, hay uno que se llama FALS, que integra el protocolo Blue dentro de su protocolo para medir sobrecarga hídrica y ver qué tan congestionados están los pulmones. Bueno, hay un montón ahora de modificaciones, pero este es el protocolo original. Algunos autores también recomiendan hacer otras mediciones. Vieron que una de las cosas o de las que critican de este protocolo es que solamente estamos haciendo como una insonación anterior y una insonación del punto PLAPS, pero no estamos haciendo insonaciones posteriores. Bueno, en algunos autores han desarrollado protocolos que aumentan un poco la sensibilidad dividiendo en 6 partes el pulmón anterior, en 6 partes el posterior, pero bueno, esos serán temas de otras charlas. Ahora este es como un abrebocas de toda esta gama de patologías y de estudios y cosas que podemos hacer con nuestro ecógrafo en estos pacientes. Bueno, entonces retomando nuestro protocolo Blue inicial del doctor Linchester. Este es el protocolo, este es el algoritmo original. ¿Qué nos dice? Esto está sacado directamente del artículo original. Ahí está citado abajo para los que quieran investigarlo, leerlo un poco más. ¿Qué nos dice? Entonces, tenemos lo primero que hablábamos, sliding pleural, ¿sí? ¿Qué es importante? ¿Tenemos o no tenemos sliding pleural? Listo, tenemos sliding pleural, perfecto. Acuérdense que esto es un algoritmo para pacientes con insuficiencia respiratoria. Me llegó el paciente con insuficiencia respiratoria, le hice todo el manejo inicial, quiero ver qué le pasa, me traigo el eco, 3 minutos. ¿Tengo sliding pleural? Perfecto. ¿Tengo patrón B? Seguramente el paciente lo que tiene es una edema aguda de pulmón. Listo, es rápido. ¿Vieron? Obviamente lo que les decía, acuérdense que tenemos en nuestra cabeza la información inicial, la anamnesis rápida que hicimos en nuestro showroom. Qué sé yo, ejemplo, que el paciente nos llega, hipertensión arterial, dificultad para respirar,
rales crepitantes por todo lado, le pongo el ecógrafo, líneas B, confirmo, listo. Edema agudo de pulmón, inicio manejo para edema agudo de pulmón. Tengo un patrón, el paciente tiene sliding pleural, tengo un patrón A, ¿sí? Que por eso les decía al principio que es el patrón normal. Si yo le coloco el traductor a un paciente sin patología, voy a ver simplemente líneas A. Pero en este caso, obviamente, los pacientes que nos están ingresando son pacientes que tienen dificultad para respirar. Entonces, este paciente nos llega con dificultad para respirar. El paciente desatura, está taquipnéico, le pongo mi traductor y veo líneas A. Carajo, pero tiene líneas A, es normal. Bueno, entonces empezamos a pensar en patologías que puedan tener un pulmón normal, pero nos puedan dar una desaturación marcada severa con insuficiencia respiratoria y bueno, tenemos el tromboembolismo pulmonar. Lo mismo, si el paciente llegó, tenemos sospecha, tenemos un pretest de Wells alto y yo coloco mi transductor, tengo líneas A, muy probablemente tengo un tromboembolismo pulmonar. Acuérdense también que otra de las gamas, la ecografía, cuando aprendemos a hacer ecografía y aprendemos a hacer POCUS, no solamente aprendemos a hacer pulmón, aprendemos a mirar corazón, aprendemos a mirar riñones, aprendemos a mirar todo el cuerpo con el traductor del ecógrafo. Y hay otros signos que nos apoyarían, en este caso el tromboembolismo pulmonar. Pero en el protocolo Blue se centran solamente esto. No es que solamente con que un paciente me llega con insuficiencia respiratoria y tengo líneas A, ya tiene tromboembolismo pulmonar. Por eso les hablaba como el pretest de Wells y bueno, de pronto otras cosas que voy a poder ver mirando el corazón rápidamente, me van a apoyar este diagnóstico y a fortalecerme esta parte del algoritmo. Venas trombosadas, tromboembolismo pulmonar, a esto me refería. Si yo tengo un paciente que está con disnea, me voy a las venas femorales y miro y tiene un trombo en la femoral común, ya tenés tu diagnóstico, ya está, no tenés ni siquiera que pensar nada más, tenés un tromboembolismo pulmonar. Y si tienes venas libres, no tienes venas congestionadas, no tienes sospecha de tromboembolismo pulmonar, tenés un pretest bajo, te vas al punto PLAPS. Si ves una consolidación, bueno, ya tenés el diagnóstico, el paciente está con una insuficiencia respiratoria muy probablemente séptica, secundaria a una neumonía. Y si tengo un patrón normal, o sea que nos vamos otra vez aquí arriba, sliding pleural presente, líneas A, las venas están normales, me voy al PLAPS y no veo nada en el PLAPS, sigo viendo líneas A en el PLAPS. Bueno, ese paciente capaz tenga un EPOC exacerbado o un asma. Vieron que el asma, cuando vemos las radiografías de asma, son, y en el EPOC, pulmones hiperinsuflados, cavidades torácicas grandes, aplanamientos de diafragma. Eso lo vamos a ver igual en la ecografía, justamente en el punto PLAPS, y nos va a orientar también el diagnóstico de esto y los antecedentes de los pacientes. Después, nos vamos para el otro lado. El sliding pleural está abolido. ¿Qué hacemos con el sliding pleural abolido? Bueno, me voy, tengo líneas B, un sliding pleural. Acuérdense que acá también nos empieza a ver el modo M, ¿sí? Tengo líneas B con un sliding pleural abolido. Si tengo líneas B, no se me mueve la pleura, pero tengo muchas líneas B, muy seguramente ese pulmón está quieto, como en esa imagen que vimos antes, que se ve ese pulmón ahí como atelectasiado, quieto ahí en esa base pulmonar, precisamente porque no se está moviendo la pleura, pero es un pulmón que está todo hepatizado y está todo lleno de infección. Entonces, esto nos va a arrojar el algoritmo para este lado, para un diagnóstico de neumonía. Tengo el sliding abolido, tengo líneas A y aparece este signo que es el punto pulmonar. Es el punto pulmonar, es el que nos va a confirmar el neumotórax. Tenemos el signo de la playa, ¿sí? Que es uno de los que vemos. Y este punto pulmonar lo vemos en los pacientes que no tienen neumotórax masivo. Los vemos en pacientes que tienen neumotórax tipo 1, tipo 2. ¿Y cómo lo encontramos? Empezamos a auscultar precisamente desde ese segundo punto de auscultación que vimos. Vamos recorriendo con el transductor hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que vemos un cambio de, como se ve acá, del patrón normal al neumotórax.
O al revés, vemos neumotórax y luego pasa a patrón normal. Por eso también esta imagen está hecha así. Cuando vemos eso nos confirma el diagnóstico. Y en el punto en donde se da ese cambio de normal a código de barras, lo van a ver que es como un movimiento que va y viene. Ese es el punto pulmonar. Y es el punto exacto donde la pleura parietal y visceral se está abriendo y cerrando con cada movimiento respiratorio. Ese es el punto pulmonar. Entonces volvemos a nuestro algoritmo. Nada, ya estamos con el algoritmo. Entonces, como se dan cuenta, con esas tres cosas que aprendimos, líneas A, líneas B, líneas C, punto PLAPS y sliding pleural, casi que abarcamos toda la gama de patologías pulmonares y ya después vamos simplemente a iniciar tratamiento. Y sobre todo para las patologías pulmonares que puedan ser potencialmente mortales, como un tromboembolismo pulmonar o un neumotórax a tensión, por ejemplo, que pueden descompensar rápidamente el paciente. Después las otras, capaz tenemos un poco más de tiempo para ver qué es lo que pasa y hacer un diagnóstico, iniciar un antibiótico o no. Pero sobre todo para esas dos primeras es bastante importante. Entonces ya casi para finalizar aquí nuestra charla, ¿qué podemos concluir? Que la ecografía debe y tiene que ser siempre una extensión de nuestro examen físico. No lo reemplaza, es una extensión. Anamnesis, examen físico, ecografía. Permite ver lo que antes solamente escuchábamos, antes solamente teníamos como herramienta nuestro estetoscopio, ahora podemos ver aire, líquido, movimiento, es un golazo complementar lo que escuchamos con lo que estamos viendo. Aprendimos que los artefactos no son errores, son información. Antes pensaban y era un sacrilegio poner un traductor en un pulmón porque decían que era aire, no se traducen, no se conducen las ondas de ultrasonido en el aire, pero vimos que aunque no se vayan, nos den una imagen, ese artefacto y ese error, entre comillas, nos brinda un montón de información. El sliding pleural es algo categórico y definitivo. Nos da un diagnóstico en segundos, lo que hablábamos de un neumotórax, y eso nos va a cambiar la vida de un paciente. El protocolo Blue nos dio la herramienta de racionalizar esta disnea, de abrir las aguas, de tratar de arrimar el diagnóstico hacia un mejor sitio. Obviamente, vuelvo e insisto, teniendo en cuenta la semiología, y en una situación de urgencia, al ser algo que hacemos en 3 minutos, es un golazo. Más se demora en venir el técnico con el equipo de rayos X portátil a hacerte la radiografía que nosotros en agarrar el ecógrafo y hacer una ecografía. Y bueno, y lo que les hablaba muy al principio, que la ecografía nos cambia la manera de pensar, no solo de diagnosticar. Interpretamos dinámicamente la función del pulmón o la función del órgano que estemos mirando. Es una herramienta muy poderosa en manos entrenadas. Obviamente hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que entrenarse, porque acuérdense que me acuerdo mucho, un profesor mío nos lo decía siempre, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, por más de que yo ponga un ecógrafo, un traductor y no sepa yo ver lo que está pasando ahí, no nos va a servir de nada. Así que siempre entrenamiento al 100%. Fía de todo lo que les he estado hablando, para repasar o por si alguien le cree alguna semilla por el POCUS y la ecografía, la verdad que es una herramienta muy buena y es otro modo de diagnóstico con los pacientes, no solo para lo pulmonar, sino para muchas otras cosas. Estos son mis redes sociales. El POCUS Manía, que es un sitio de Instagram donde voy subiendo información. Les va a servir mucho de entrenamiento porque hay muchos casos clínicos, signos, cómo se hacen de manera fácil, explicada, casos reales, todos hechos y realizados por su servidor. Y después está esta rama de Intensive Care, que simplemente es una forma de tratar de compartir también todo este conocimiento, de tratar de enseñar
y también de diagnóstico.